invitando a los siguientes panelistas para dar inicio al panel Una visión empresarial desde la macroeconomía. Ya están todos aquí juntos y yo los voy a acompañar como moderadora de este panel porque sin duda la situación actual del país, del actual gobierno, pues tiene también preocupados a una gran parte de este sector empresarial. Por eso les doy la bienvenida. Mi nombre es Marcia Villanueva y voy a comenzar preguntándoles a cada uno la misma inquietud. ¿Cómo está afectando las políticas públicas económicas del actual gobierno de Gustavo Petro el desarrollo empresarial del país, teniendo en cuenta el tema de las exportaciones, las importaciones, la productividad y el consumo interno que ustedes realizan a diario? Comenzamos entonces con el señor Edgar Higuera, gerente de Transporte y Logística ANDI. Me tocó a mediodía, hora precisa de buscar el descanso. Primero, muchísimas gracias a Fredascarga por esta invitación. Esta es una oportunidad muy buena de mirar cómo el esfuerzo que hace el sector camionero en Colombia es muy importante para la integración, para el desarrollo y para estas acciones que estamos viendo. Cuando a uno le preguntan de parte económica, yo creo que lo más importante, y creemos que don Mario Hernández nos ha acabado de dar una visión de lo que es la economía privada, la economía que sale del esfuerzo de cada uno. Eso me parece que es una parte importante. Entendemos desde luego que en el sector económico de los países hay reflexiones muy importantes que hay que cumplir y hay que avanzar. Cuando uno mira el tema de la economía, notamos en esta época como tres factores que han sido fuertes. El primero, encontramos que la pandemia nos cambió el modelo de desarrollo económico y en el caso del transporte nos cambió los efectos de planeación y entrega de la carga. Nos tocó, con un gran esfuerzo del sector transporte, atender la economía del país. Yo me acuerdo que nos tocaba trabajar muchas veces revisando cerradas las vías, cerrar los restaurantes, cerrar todos esos elementos y decían, no, ¿qué hacemos? El sector transporte estuvo ahí, nos atendió, le colaboramos, nos colaboramos. La economía es un factor para todos que tenemos que estar presentes en ese factor. Entonces, ese es un elemento que nos da mucha fortaleza. Un segundo elemento que también es internacional y es que el caso de la guerra que tenemos lo que está sucediendo en Rusia. Esa es la zona productora más grande del sector agrícola y ese sector agrícola, Colombia es un país que traemos cerca de 12 millones de toneladas de comida, de carga, trigo, cebada, sorgo, soya, y eso se mueve a través del transporte interno y cuando uno mira esa economía los precios subieron, el cambio subió. Se hablaba del dólar, cambió. Todos estos elementos que se mueven en el comercio exterior los estamos viendo y los sufrimos en el sector final de la economía, porque en la medida que esos precios suben, pues también se nota en los volúmenes de transporte y tráfico. Y el tercer elemento, cuando uno lo mira en el comercio exterior, Colombia es un país básicamente importador. Cuando Colombia es un país importador, pues en la medida que el precio va subiendo y que los cambios se van dando, pues también los volúmenes de carga cambian. Y Colombia es un país importador donde hay una diferencia entre lo importado con lo exportado. Y eso quiere decir que el transportista, la empresa de transporte, el generador, todos tenemos que pensar cómo equilibrar los costos porque el transporte es la última fase del negocio del gana-gana. Cualquiera de los inversionistas en transporte, cualquiera de los compradores y los vendedores, cada uno tiene su particularidad, pero este es un negocio de gana-gana. Entonces, en el comercio exterior es importantísimo optimizar los costos por dos razones. El primero, que como somos grandes importadores de alimentos,
se van a reflejar en el costo de vida. Pero somos pequeños exportadores y si no se consiguen dólares para las compras internacionales, también. Entonces, el efecto que tenemos es buscar el equilibrio de que los costos logísticos sean equilibrados para el país, por una parte, y para otra que sea la cadena logística de los que participamos, el generador de la carga, la empresa de transporte, el camionero, el inversionista, estén en el gana-gana. Perfecto, muchísimas gracias, señor Edgar Higuera. ¿Qué opina de esta inquietud del señor Juan David Mejía, gerente de Global Express? Vamos a hacer una dinámica un poquito breve para que podamos abordar 4 preguntas que tenemos y todos tengamos el mismo tiempo. Entonces vamos a dar 3 minutos para cada respuesta. ¿Qué opina entonces el señor Juan David Mejía? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Mire, esa pregunta la va a responder dentro del marco de nuestra empresa. Yo les voy a ubicar un poquito en qué somos nosotros para poder llegar allá. Nosotros tenemos 3 unidades de negocio. Tenemos una unidad de negocio en la cual somos forwarding, somos el 6º forwarding más grande de Colombia. Tenemos nuestra propia oficina de pricing en China. Tenemos un segundo negocio que se llama Fincargo. Somos una fintech, una de las fintechs de más presente en Colombia. Logramos poner 150 millones de dólares entre el año pasado y este para importadores. Y tenemos el tercer negocio, que se llama Global también, que es el negocio de transporte y operador logístico. ¿Qué pasó? Cuando usted compara entre junio de este año y junio del año pasado, las importaciones cayeron un 21,5%, según datos del DANE, y la carga desde China, que es uno de nuestros principales mercados, cayó casi un 27%, comparando julio contra julio. Definitivamente tenemos un problema delicado. ¿Qué nos tocó hacer? Reinventarnos. Lo que nos ha tocado hacer es la realidad. Obvio, nuestro negocio así mismo cae un 27%, es lo que hay. ¿Y qué nos ha tocado hacer? Irnos con nuevos servicios, irnos con nuevos productos, sacar al aire temas, por ejemplo, de 4P, que antes no teníamos, y coger el tema de financiación y decirle al importador, venga, ya no le financio hasta el momento que llegas al puerto, sino te voy a financiar hasta el momento que saques la carga de mi bodega, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Entonces, sí estamos en una situación coyuntural bien compleja, creo que lo han hablado todos los conferencistas ayer y hoy, vale la pena volver a lo mismo, pero definitivamente no tenemos nada mejor que hacer que seguir adelante, que como dijo la doctora Cabal, no dejarnos quitar el país, de meterle la fuerza, meterle tecnología y sacar qué es lo que genera valor en nuestras organizaciones. Creo que eso es lo que nos toca hacer. Muchas gracias, señor Juan David Mejía. ¿Qué opina de esta inquietud del señor Edgardo Espinosa, vicepresidente de Licitaciones y Contratos, OPL? Buenos días para todos, muchas gracias a los amigos de Fedetrascarga, especialmente a Henry Cárdenas y a Arnulfo Cuervo por esta invitación. Hablar de macroeconomía y cómo impacta los negocios es un tema bastante amplio. Sin embargo, les voy a dar unos datos que son muy fáciles de recabar. Se espera que el PIB en Colombia este año cierre en 1,2%. Recuerden que venimos de un año 2022 donde el PIB alcanzó una cifra de 7,3%. Voy a dejar esas cifras ahí para tomarlas más adelante. Hoy tenemos una inflación, como lo decía creo que el doctor Mario Hernández ahora, una inflación que si bien ha cedido un poco, estamos en niveles dicen los expertos que vamos a cerrar este año el 9%, no es una cifra menor. Y otro tema importante de la parte macroeconómica es el DTF, los depósitos de término fijo, que así se tasan los créditos que seguramente muchos de los que estamos aquí, de las empresas que hoy participan en este evento, tienen que tomar en el mercado. La DTF se espera que cierre este año en 13,1% aproximadamente. Y para responder exactamente lo que preguntabas, hoy indudablemente en el país tenemos una caída en la carga disponible.
En la parte de importación, por ejemplo, estamos hablando de unas caídas mayores al 15%. En la carga, voy a referirme al carbón específicamente, que es una carga de exportación que a las empresas que seguramente realizan viajes entre la costa norte o desde Buenaventura, seguramente es un factor preponderante para poderle dar eficiencia a nuestros camiones y lograr competitividad en las tarifas. Entonces el carbón, las estadísticas indican que ha decrecido 6% y que viene decreciendo todos los años aceleradamente. Yo pienso que por un efecto también mundial de la tendencia a las tecnologías amigables. Y el consumo interno, pues obviamente está atado al PIB. Entonces si el PIB cae, el consumo interno va a bajar. ¿Eso en qué nos afecta a nosotros como empresarios de transporte? Obviamente nosotros hoy vamos a tener menos carga que movilizar. Los camiones, el parque automotor, yo creo que no ha cambiado mucho en estos últimos años. Es decir, existen los camiones para movilizar menos carga, para ponerlo de alguna manera, y eso hace que los tiempos de carga y descarga y de recorridos, a propósito de unos temas de seguridad que más adelante seguramente los podemos conversar, hace que nuestra facturación seguramente se impacte y nuestra rentabilidad obviamente. En cuanto a las reformas del gobierno, pues a mi gusto ha sido una especie de colcha de retazos, la forma como se ha llevado esas reformas y la manera como realmente todo el pueblo colombiano se ha entendido. Entonces, desde el punto de vista de la reforma tributaria que ya fue aprobada, fue un impacto violento para las empresas mineroenergéticas, que a propósito son las más relevantes de nuestra economía, especialmente las carboneras, con aquello de la no deducción de las regalías sobre el impuesto de renta. Eso va a incrementar los costos de producción y seguramente va a hacer que el carbón en Colombia siga deteriorando su participación. La reforma laboral que por ahí se está tramitando, o que acaban de volver a presentar, esa reforma laboral a nosotros como transportadores también esperamos que tenga un impacto entre 1 y 2 millones de pesos mensuales por cada conductor que como compañía de transporte tengamos. El costo del dinero, todas las empresas que estamos aquí, que vivimos de este negocio, sabemos que somos muy intensivas en uso de capital. Entonces, cuando estamos hablando que el costo del dinero se ha triplicado entre el año 2021 y 2023 a hoy, pues sencillamente el impacto que nosotros tenemos es matemáticamente bastante importante. Recuerden que a nosotros en general tenemos que operar casi como un banco, tenemos que tener la plata hoy para financiar el futuro. En cuanto a la famosa discusión sobre el incremento de la CPM, que es un tema que nos tiene en vilo a todos, si realmente el gobierno llegase a elevar el precio de la CPM a donde dicen ellos que lo pueden llevar, que es alrededor de 15.000 pesos, yo no me quiero imaginar lo que eso va a provocar en nuestro país, ¿verdad? A todo nivel, empezando porque todos nosotros contribuimos a que la economía, los productos se muevan en este país. Seguramente un incremento de ese tamaño va a provocar unos incrementos bastante relevantes en la inflación de este país. Yo creo que con esos puntos, resumiría, son las afectaciones claras que nosotros como empresa vamos a tener de acuerdo a esas políticas. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Edison Castro, gerente general de Oquendo, para finalizar. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Mira, yo creo que cuando comenzamos a hablar del contexto de macroeconomía, comenzamos a hablar que estamos en un ambiente de comercio internacional supremamente suspicaz, donde realmente cada gobierno está generando, llamémoslo, normas proteccionistas, cero colaborativas, cero de confianza, y lo comenzamos a aterrar hacia las cifras que cada uno de nosotros estoy viendo que juiciosamente comenzamos a
buscar. Y miramos el año pasado y entendemos que una balanza comercial de cerca de 6.800 millones primer semestre frente a una de este año de 5.400, pues hay un déficit cercano a 1.400 millones de dólares. Esto significa que realmente estamos generando menos movimiento, ¿sí? Hoy tenemos, como decías, múltiples actores, hoy jugando por una participación mucho más corta. Aún es más crítico cuando yo miro el plan de desarrollo del gobierno y dice que solamente va a crecer un 4%. Un 4% realmente alcanza para lo que necesitamos, para poder llevar el consumo per cápita de las personas a donde tiene que estar. Aquí yo creo que comienza a jugar un papel importante todo lo que se genera en términos de movimiento. Mira, quiero traer esta cifra, perdóname que revise acá. Nosotros, hablando un poco de las cifras aterrizadas hacia el gremio de carbón, somos una empresa que estaba generando cerca de 2.200 viajes en promedio mensual. Nos proyectamos hacia un año mucho más agresivo, hacia 2.600, 2.800, y muchos de estos han tenido que replantearse nuevamente hacia 2.300 viajes, lo cual significa que realmente estamos en un momento de, llamémoslo, de sostener. Vengo de generar casi un mes una gira por casi con todos nuestros principales clientes, y la principal pregunta que yo les hago también es ¿cómo van sus ventas? ¿Cómo se están proyectando? Lo voy a generalizar y es, consideren el mismo 4%, han perdido el 4% de sus ventas, lo cual impacta realmente en nuestro gremio y básicamente entramos en el gremio de carga, es casi que en una batalla subversiva por sostener esta gran incertidumbre que estamos viviendo. Muy bien, muchísimas gracias. Ustedes mencionan cifras, algunas preocupantes también frente a este tema, y justamente con esa relación de cifras que ustedes nos han hablado ahora, ¿cómo creen que está incidiendo la inseguridad que vive el país, las vías del país? ¿Cómo inciden en ese trabajo que ustedes vienen realizando? Hablemos de inseguridad. Vamos a comenzar entonces como venimos, por favor. Comienza usted nuevamente, señor Edison Castro. Bueno, bien. Yo creo que la inseguridad va directamente proporcional a la inversión. A mayor inseguridad, menor inversión, ¿correcto? En este caso, el desarrollo empresarial se va a ver afectado en el sector de minería y petróleo, que es el sector donde se mueve la empresa hoy. Este ha decrecido cerca de un 33% en inversión en lo que llevamos de este año, ¿correcto? Si miro punto número 2, el consumo interno pues viene creciendo. Las personas hoy, por términos de inflación y hoy, han bajado los niveles de consumo. Y finalmente, esto nos impacta a nosotros como empresarios de transporte en términos de costos asociados a seguridad. Hoy nosotros hemos tenido que incrementar casi un 15% nuestros costos al fin de garantizar operaciones seguras, operaciones eficientes, lo cual pues ha quedado, llamémoslo, en una zona gris, porque finalmente el vandalismo, los robos, los saqueos continúan dentro de toda la estructura vial. Pero yo creo que aquí lo más preocupante de esto es la política pública. Yo creo que el gobierno nacional legitimizó realmente la protesta y sobre todo el bloqueo de unas fuerzas armadas totalmente sin la capacidad de reaccionar. Esto es lo más preocupante frente al tema, porque finalmente la política, hoy cualquier persona sale, bloquea, cifras como llevamos 500 bloqueos en el transcurso de este primer semestre, que son conocidos para todos ustedes. Entonces, creo que aquí el gobierno tiene una gran responsabilidad en la situación que nos viene afectando a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias.
Señor Edgar Espinosa, tema de inseguridad, ¿cómo está afectando? Bueno, como tú lo mencionabas, se estima que llevamos 500 bloqueos en vías nacionales a cierre de agosto de este año. La extorsión y todos los delitos conexos, creo yo, todos los días en los noticieros aparecen más y más noticias relacionadas con el incremento de estos delitos, ¿verdad? Para nosotros, obviamente, como lo explicaba anteriormente, el hecho de tener bloqueos, imagínense lo que puede significar para una compañía de transporte tener unos camiones atorados en una protesta, seguramente razonable o no. Tenerlos atorados ahí afecta directamente la productividad de la inversión que todos nosotros tenemos realizada en el sector, que no es una inversión menor y que seguramente no vamos a lograr recuperar ese dinero por todos los factores que mencionábamos anteriormente y sumándole todo este tema de inseguridad. Ahora, en el tema de extorsión y delitos conexos, como les decía, ha ido incrementando diariamente y eso de alguna manera afecta los costos de atención de los servicios que nosotros prestamos. Y no solamente eso, sino que afecta la confianza de todos los ciudadanos de este país porque de alguna manera sienten que el país se le está saliendo de las manos a la fuerza pública. Yo creo que esas son las afectaciones en cuanto al tema de seguridad. Muchísimas gracias. Señor Edison Castro, no, perdón, señor Juan David Mejía. Bueno, mire, les pongo un ejemplo. Cuando uno está en una empresa y el dueño de la empresa acostumbrado a hacer cosas deshonestas o trampas, etcétera, etcétera, eso permea la organización hacia abajo, lo normal. ¿Sí? Es muy difícil ver un tipo tramposo en una empresa totalmente ética, eso no existe. Es lo mismo lo que nos pasa hoy en el país. Nosotros como empresa operamos hoy en día en Estados Unidos, en México, Colombia y Panamá. Como transporte terrestre estamos en México y Colombia. En México, desde que entra la izquierda a gobernar el país, pues empieza esa dinámica de inseguridad fuerte. Además que hay mucha presencia de narcotráfico. Claro, trataron de democratizar a los ilegales. Lo que trata es este tipo de gobiernos para, no sé, que la entienden muchas veces. Y hace un desastre. Nosotros gastamos más dinero tratando de cuidar que no nos roben la carga en México que lo que cuesta el transporte. Últimamente en Colombia estamos empezando a ver cosas absurdas que no veíamos hace 20 años que nos afectan. Por ejemplo, cargas de alto valor ya no las podemos mover de noche. ¿Quién paga eso? El importador. Eso lo paga el mismo consumidor porque toca cobrarle más por los tiempos perdidos. ¿Qué zonas del país son las más inseguras en el caso de su empresa? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué zonas del país o qué vías del país son las más, digamos, alarmantes para el transporte de su carga? ¿Qué te digo? Mire, a mí ya me da miedo salir de mi casa. O sea, es que todo está vuelto mierda. O sea, a nivel de inseguridad, el problema que traemos es que no podemos tratar de pretender que la gente se porte bien cuando tenemos unos dirigentes que no lo hacen. El lío que nosotros tenemos, bien lo decía el doctor Uribe ayer, nos toca empezar a exigir y a demostrar con nuestro mismo ejemplo y exigirle al gobierno que empiece realmente a cumplir lo que debe cumplir como gobierno. ¿Sí? Ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad. Yo creo que es una obligación de nosotros como colombianos, no sé, empezar a ver de qué forma vamos a pretender o vamos a lograr que el mismo gobierno cumpla con lo que es un Estado democrático y con lo que son las instituciones del gobierno, lo que es la policía, la fuerza pública, pero si la debilitan, pues ¿qué más esperamos? Gracias, sí señor. Finalmente, señor Edgar Higuera, háblenos cómo afecta o cómo incide la inseguridad en el caso de la ANDI. Bueno, yo quiero destacar un tema muy importante. Esta mañana creo que le leyeron una comunicación que mandó nuestro presidente Brookman Master sobre el tema de inseguridad. Pero miremos el tema de inseguridad
este esquema con cifras. El 93% de la carga colombiana se mueve por camiones. Uno podría, quitando desde luego lo que es el carbón del Cerrejón, el carbón del Cesar y algo de combustible, lo cual incide que cualquier cierre vial implica un sobrecosto al transporte. En la comunicación que se leyó esta mañana, pues se hablaba del número de cierres, y tenemos cierres de orden social que son muy fuertes, pero también tenemos cierres por calidad de la vía y tenemos una gran cantidad de elementos. Entonces, esto nos está causando a la cadena logística unos altos costos. ¿Qué hay que hacer? Entonces, uno podría hacer un análisis extenso, dice, por ejemplo, en las vías. Curiosamente, parte de la cierre de las vías es por mala gerencia de organización y administración de la vía. A todos nos pasa que va la vía cerrada porque no vinieron los señores de cambio de peajes. No estoy hablando del precio del peaje, el tiempo. Miren un detalle curioso. Ese cierre de las vías en un sector Bogotá-La Costa nos costó 147.000 millones de pesos por ineficiencia operativa de los peajes, por ejemplo. Ese es uno. Segundo punto, cuando estamos analizando, estamos tratando de evaluar los corredores logísticos. Los corredores logísticos son aquellos que nos permiten unir las vías principales con las 7 zonas geográficas principales. En reuniones con el alto gobierno, mire que estas vías están cerradas, mire lo que está pasando en estos temas. Sí, ya vamos adelante, pero sí, antes decía cuáles vías están cerradas. Pues simplemente miremos ir al sur del país, ¿cuánto llevamos con el Cauca cerrado? ¿Cuánto llevamos con la carretera Armenia cerrada? ¿Cuánto llevamos anoche en la reunión allá para Villavicencio? Entonces hay una cantidad de vías que nos están generando unos sobrecostos muy altos. Y esos sobrecostos podemos dar todas las cifras que quieran. Pero yo llamo la atención que debemos estar como cadena logística, todos haciendo la exigencia al gobierno en el sentido de que los corredores logísticos origen-destino funcionen. No sacamos nada que nos inauguran un puente que nos pase el trancón más adelante, o que la inseguridad nos la pasan más adelante, o el fenómeno de entrada y salida de las ciudades es muy fuerte. Entonces los riesgos de inseguridad se dan por infraestructura, por gestión de la vía, por inseguridad social también, y esto lo estamos sufriendo todos. Muchas gracias. Y esta última pregunta ya para dar cierre y que el auditorio y ustedes también se puedan ir a disfrutar del almuerzo. Brevemente, 2 minutos para cada uno. Petro ha dicho abiertamente en varias oportunidades que las políticas de su gobierno no son incluso para 4 años, sino que se prolongarían para más periodos de gobierno. ¿Qué le espera con estas políticas al país y qué le espera a ustedes también como empresarios? ¿Qué futuro ven ustedes? Y vamos a comenzar entonces por usted, señor Edgar Higuera. Aquí hay un tema muy importante y es que la infraestructura de transporte tiene que estar creciendo permanentemente. Si a uno le preguntan cómo va la infraestructura, mira, las inversiones en los últimos años han sido buenas, pero ahora están retrasadas, las 5G no han comenzado. Entonces, ¿qué nos espera? Que terminemos esas vías que nos permitan la fluidez rápida de esos procesos, entre otras razones por 2 cosas. Una, que las terminen, y 2, uno de los principales usuarios del transporte son las obras de construcción. Y uno pregunta, ¿cuánto se bajó el cemento en las ventas permanentemente? Y eso afecta a la economía de las empresas transportadoras y afecta. Lo que es construcción, estamos bajando los volúmenes de carga, entonces sí requeremos que se sigan las inversiones, que se faciliten esos procesos, porque nos están bajando los volúmenes de ingresos que dependemos del sector transporte y de la economía. Muchas gracias. Señor Edgardo Espinosa. Miren, hay varias recetas, estamos claros que en Colombia no estamos afrontando una situación económica, no es la mejor, podría ser mejor, por múltiples factores. Sin embargo, ha habido recetas en el mundo, en la historia del mundo, que yo creo que vale la pena refrescarlas. En Estados Unidos, en el año 29,
con la Gran Depresión, siendo presidente Franklin Roosevelt, y después de un evento que devastó, una situación que devastó la economía americana, el presidente y su gobierno decidieron implementar lo que se llamó el nuevo acuerdo, New Deal. Y el gobierno tomó la rienda de la economía y comenzó a construir infraestructura a una velocidad impresionante, y no solamente vías, edificios, todo lo que tiene, aeropuertos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, de manera que pudieran recuperar la economía americana. Así se hizo y lo prepararon para convertirse a esa economía en lo que es hoy, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vemos nosotros en Colombia? Lo acaban de expresar nuestros amigos políticos. La ejecución de las obras que tienen que ver con transporte en general, la ejecución, creo que la expresó el senador Moreno, está en el 22%, como una contradicción, como si el gobierno, en vez de tener una baja ejecución teniendo los recursos, debería estar impulsando la economía que todos necesitamos que haya un impulso, y eso estamos claros. ¿Qué le pediría al presidente? Primero, que retome el camino, porque en todas las agremiaciones de este país, todos los industriales, todos sentimos que el país no va por el camino adecuado. Ahora, tenemos que recordarle a él, que él haga conciencia de eso con sus ministros, que a él lo eligieron como presidente de un país, a él no lo eligió, físicamente lo pudo elegir la izquierda o el centro, la derecha, no importa, pero la capacidad de un estadista, de un presidente, es entender que una vez llegado a su cargo, tiene que velar para que todos los sectores económicos realmente puedan juntarse y remar hacia el mismo lado y lograr que la economía realmente salga de la situación en la que hoy nos encontramos. Si ellos no entienden eso y tratamos de seguir presentando reformas, leyes, iniciativas que favorezcan el bien particular de una parte de la población, seguramente vamos a durar un tiempo, puede ser prolongado, todavía faltan 3 años de presidencia, vamos a enfrentar seguramente una situación parecida, esperemos que sea mejor a la que estamos viviendo hoy. Muchas gracias. ¿Qué opina usted, señor Edison Castro? Mira, nosotros realmente cuando tenemos un gobierno, cuando el gobierno saca políticas a largo plazo, pues nosotros como empresarios básicamente comenzamos a moldear estos escenarios de inversión, ¿correcto? Normalmente una presidencia va a 4 años, cuando él hace sus anuncios de largo plazo, pues yo creo que entramos en un momento de incertidumbre como el que vivimos hoy, ¿correcto? En términos de la previsibilidad de lo que nos espera, realmente es un momento de cero inversión, ¿correcto? Crecimientos muy bajos y sobre todo cuidar mucho el capital, ¿correcto? Al final del ejercicio yo creo que nosotros los empresarios tenemos una gran responsabilidad con la economía y creo que es momento de generar, más bien es un acuerdo con el gobierno donde no solamente seamos expectantes, ¿no?, sino realmente seamos partícipes, constructores de esta política. Hay un camino que yo creo que en términos de competitividad, creo que es una luz que puede ir tomando muchísimos de los empresarios independientemente del sector donde estemos, pero creo que pega muchísimo al transporte de carga y es comenzar a pensar hacia lo verde, ¿sí? Yo creo que allí la política se está desarrollando y el camino que hoy podríamos llegar a tener es comenzar a desarrollar, ahondar más acerca de este momento, o mejor, de esta opción económica. Muchas gracias, señor Juan David. Bueno, mire,
¿qué pasa si las políticas del gobierno actual se van más de los 4 años? Yo creo que es una respuesta que todos sabemos. Esto no hay que ser ahí. Pero quiero dejar 2 reflexiones. La primera, algo que me pasó hace unos 2 meses, por un cliente nos tocó coordinar un transporte entre Málaga y Madrid, transporte terrestre, un camión articulado. 550 kilómetros, el carro lo hizo en 5 horas y media. Buenaventura, Bogotá tiene 517, un poquito menos. Creo que va a 2 días lograr llegar de Buenaventura a Bogotá, fácilmente un carro. ¿Yo qué quiero en Colombia? Yo quiero mis 5 horas y media para poder ser competitivo y tener un país competitivo. Pero para lograrlo, aquí viene mi segunda reflexión. Esta mañana en el desayuno hablábamos con alguien de la movilización que íbamos a hacer en la federación a final del mes pasado, y la participación fue casi nada. La federación me decía, la persona tiene 20.000 carros más o menos. Yo lo tomé como me acusa, y yo creo que yo, desde mi empresa, pude haber puesto carros y no lo hice. Excusas tengo, pero no lo hice. Tenemos que ser más activos, ustedes tienen que ser más activos. O si no, ya saben qué va a pasar. Vamos a tener más de 4 años de esto. Gracias. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.